Shalom y bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan. Estamos contentos como cada semana. Se me movió la cámara por aquí, denme un momentito. Ya regresamos. Estamos contentos con cada uno de los que se conectan como cada semana a este su espacio de estudio en donde estamos entendiendo un poquito la ley la ley, la Torá, los mandamientos, a todos los 613 mandamientos con toda su estructura. Estamos utilizando el Mishneh Torah de Ramban, enciclopedia de que está aquí. Este es el libro número 8 ya de 10 que vamos a estar estudiando. Prácticamente ya vamos casi en la recta final. Empezamos a estudiar las leyes del templo, la casa de Adonai la semana pasada. Estudiamos un poquito acerca del altar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la menorá, el altar también, un poquito más de la ubicación. Así es que yo espero que sea de bendición, como está haciendo cada uno de los estudios. Así es que vamos a empezar a leer por aquí. No, ahí no. Ok, ahora sí. Ay, tecnología. Vamos a empezar a leer. Entonces dice, nos quedamos en la 17 la semana pasada. 18, la menorá, sus accesorios, la mesa, sus accesorios, el altar, el altar, no cambió. La menorá, sus accesorios, la mesa, sus accesorios, el altar de incienso, todos los accesorios del servicio de vino pueden estar hechos de metal, no son válidos si están hechos de madera, hueso, piedra o vidrio. Tenían que estar hechos todos de metal. Y hay algo interesante con esto. Vamos a darnos cuenta ahorita de aquí lo que está interesante. Dice, si la comunidad es pobre, pueden hacerse utensilios de estaño. Si enriquecen, lo hacen de oro, incluso los aspersorios, los pinchos, las palas del altar de sacrificio, incluso cubren las puertas del patio con oro si les alcanza. Todos los utensilios deben hacerse originalmente en aras del servicio divino. Si fueron hechos para propósitos, para mundanos, fueron hechos para propósitos mundanos, uh, pueden ser usados, no pueden ser usados para propósitos sagrados. Las cosas que fueron hechas para propósitos sagradas, pero que aún no se han usado, pueden usarse para propósitos mundanos. Pero una vez que se usaron para propósito sagrado, se vuelven prohibidas para lo mundano. Las piedras. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Vamos a explicar un poquito esto. ¿Por qué es esto? Porque una vez que los utensilios o las cosas han entrado en contacto con lo sagrado, con los espacios sagrados, no pueden rebajarse a usarse para uso común. Si son de uso común, pueden usarse, dice, fueron hechos para propósitos mundanos, no pueden ser usados para propósitos sagrados. No pueden ser usados. Las cosas que fueron hechas para propósitos sagrados, pero que aún no se usaron. Es decir, algo fue hecho con la intención de que se use en el servicio divino, pero todavía no se usa. Puede usarse para servicio normal, mundano, regular, común. Pero una vez que se usa en el servicio sagrado, no puede volverse. Entonces, bien interesante porque muchas veces dentro del sistema donde nosotros nos formamos, crecimos, se tenía acostumbrado que había que comprar cosas de segunda para las iglesias porque decíamos, total es para el Señor, y no pensábamos que quizás estábamos poniendo algo que no sabíamos para qué se había usado. Se había comprado de segunda, qué tipo de música, instrumentos. Yo me acuerdo que en una ocasión se compraron instrumentos porque no había suficiente y se fue ahí a un lugar de empeño a comprar instrumentos porque hacían falta los instrumentos en la iglesia. Entonces, a veces no nos poníamos a pensar y usábamos cosas que venían de un uso común. No sabíamos hasta qué punto, para qué se habían usado esos instrumentos. Se les ungía aceite, se oraba por ellos y decíamos, ahora sí, están consagrados y dedicados para el servicio a Dios. No, las cosas no funcionaban así.
aún en nuestras vidas. Por eso yo siempre digo, estudiando el templo, aprendemos muchísimo porque nos enseña muchas cosas como estructura para nosotros mismos, porque aún las cosas que nosotros usamos una, para el servicio al Señor, tenemos que aprender a dar lo mejor. Tenemos que aprender a que siempre lo mejor se le da al servicio al Todopoderoso. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que aprender todas las veces. Yo siempre le digo a mi esposa, si es si es para Shabbat, si es para algo para el Señor, si es algo para las fiestas, pues tenemos que darle lo mejor, porque se supone que es algo para el servicio de Dios. Y separamos lo que es común para algo que es sagrado. Por eso nuestros hermanos, la casa de Judá, nuestros hermanos judíos, ellos tienen una vajilla que no tocan, es especialmente para Shabbat y para los días de fiesta, y la tienen ahí y no se toca. Y así no haya trastes en la alacena, no haya otros trastes. Saben que esa vajilla tiene un estatus especial que se usa en el espacio sagrado que es Shabbat, y ahí es donde ellos la usan. Y es un concepto que ellos han tomado de decir lo mejor para Dios siempre. Y a veces la vajilla que se usa una vez a la semana es de mucho mayor valor, pero no importa porque ellos saben, han aprendido a diferenciar estas cosas. Nosotros que vamos aprendiendo, que vamos conociendo estas cosas, a veces se nos hace un poquito difícil de entender, pero una vez que la entendemos, una vez que estudiamos el templo, una vez que estudiamos todo este tipo de cosas, decimos, ahora entiendo por qué, y se nos hace un poquito más fácil entrar a la aplicación práctica y ponerla por obra y decir, ahora es más entendible por qué se hace y tener un entendimiento. Por eso, al menos yo siempre le digo a la gente, usted no haga nada, no haga algo que todavía no alcanza a comprender, porque si no lo va a estar así, va a estar haciendo algo que no entiende, que no comprende, y a la larga se le va a convertir en una carga. Así es que tenemos que siempre estar estudiando, entendiendo. Una vez que usted entiende, tiene la decisión de decir, ¿lo hago o no lo hago? Pero ya es algo diferente. Pero aquí vemos que las cosas quedan hechas para lo sagrado. Si todavía no se usaban para lo sagrado, podían usarse para lo común si se necesitaban. Pero las cosas comunes no se podían usar para el espacio sagrado, ni las cosas que ya se habían usado en el espacio sagrado se podían usar para las cosas comunes, porque eran cosas sagradas. Dice aquí las piedras y vigas que originalmente se cortaron para una sinagoga no pueden usarse en la construcción del monte del templo. Capítulo 2. La ubicación del altar es muy exacta y jamás se lo cambia de lugar. Antes de entrar antes de entrar a esto, déjeme hablarle un poquito acerca de la menorá. Quiero hablarle un poquito acerca de la menorá. ¿Ok? Quédese conmigo por aquí. Menorá. Se ve que algo estaba sonando. Ok. Vamos a ver aquí. Menorá. Hay, hay algo interesante porque la versión Reina Valera tradujo una palabra como manzanas. Y muchas veces nosotros hemos tenido el entendimiento de que en la menorá había manzanas. Y está esta confusión de a veces cuando leemos y vemos que la menorá no tenía manzanas, pero leemos en la Reina Valera que dice manzanas. Así es que antes de continuar, déjeme aclarar este asunto de la menorá y vamos a ver algo interesante por aquí. La palabra capullo es la palabra hebrea captor, la palabra hebrea captor, y se traduce como capitel, dinteles o manzanas. ¿Ve? En la Reina Valera manzanas. El sentido de la palabra es forma de capullo o capitel. Y dice aquí, uno, la descripción de esta palabra. Uno, captor, capullo ornamental, o sea, una figura tallada a imagen del fruto protuberante de árboles, como un descanso en un mueble grande, como una obra de arte, no una imagen para ser adorada. ¿Ok? Vamos a seguir viendo qué hay por aquí. Dice aquí, dos, parte superior de un pilar o columna, o sea, el toque de una asta, puesta en pie como soporte en un edificio meramente como un adorno o la estructura de un edificio. La Biblia Lexham
Lexham en inglés nos dice aquí en su traducción, dice, y de sus lados saldrán 6 brazos, 3 brazos del candelero de su un lado y 3 brazos del candelero del otro lado. 3 copas de flores de almendro estarán en una rama con un capullo. Esta flor, esto es lo que de la Reina Valera traduce como manzana. Dice con un capullo y una flor. Y 3 copas de flores de almendro estarán en una rama con un capullo y una flor. Asimismo para las 6 ramas que salen del candelabro. Y sobre el candelero habrá 4 copas de flor de almendro con sus capullos y sus flores. Habrá un capullo debajo de los 2 brazos que salen de él y un capullo debajo de los brazos que salen de él y un capullo debajo de los brazos que salen de él. Lo mismo para los 6 brazos que salen del candelabro. Sus brotes y sus ramas serán de ella. Todo de ella una sola pieza de oro. Oro puro labrado a martillo. Ahora, la Reina Valera, si nosotros leemos ese mismo pasaje en la Reina Valera, va a decir de esta manera: harás además un candelero de oro, oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores de lo mismo. Saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. Una manzana y una flor. 3 copas en flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. En la caña central del candelero, el brazo central de la menorá, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro. ¿Ve? Aquí vemos un montón de veces la palabra manzana. Ahora la Biblia Tanaj, la versión Tanaj, dice: harás un candelero de oro puro, cincelado se hará el candelero de su base, su barra central, sus copas, sus esferas y sus flores de él mismo serán. 6 brazos salidos de sus costados, 3 brazos del candelabro de un costado y 3 brazos del candelabro del otro costado. 3 copas cinceladas. Habrá en un brazo una esfera. No dice manzana, aquí dice una esfera. Y 3 copas cinceladas del otro brazo, con una esfera y una flor. Así se hará a los 6 brazos que salen del candelabro. Y en la barra central del candelabro habrá 4 copas cinceladas con sus esferas y sus flores. Y una esfera debajo de los 2 brazos de él. Otra esfera debajo de los 2 brazos de él. Y otra esfera. Ve la palabra esfera. La Biblia en su versión a Torah Emet. También vamos a ver, no se lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero usted va a ver que dice esferas, esferas, esferas. En todas las veces que dice la palabra, la Reina Valera, manzanas, está traducido como esferas. La Biblia Nueva Versión Internacional lo traduce como cálices. ¿Ve? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque vamos a ver que la Biblia Católica, Jerusalén Latinoamericana, también dice cálices. Y aquí hay una imagen. Aquí hay una imagen de cómo se verían. Son como unas esferas redondas. Esto es lo que nos enseña la menorá. Contrario a lo que leemos en la Reina Valera. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque muchas veces leemos de la versión Reina Valera. Y cuando vemos alguna versión de la menorá decimos: oye, pero eso no es lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que deben tener manzanas. Entonces, antes de continuar, quería enseñarle esto. Este libro que me regalaron hace un año, que habla del Mishkan y del tabernáculo y sus utensilios, nos da una descripción y nos da una figura de cómo hay 2 posturas. Algunos piensan que la menorá era triangular, otros piensan que era de este tipo, así como la ve ahí. ¿Okay? Esas son las 2 posturas que hay. Y aquí nos habla también de cómo se miraba cuando la Biblia dice que se hacía de una pieza de oro. Se cree que era una sola pieza. De ese bloque de oro salía la menorá. Así es que a puro martillo
salía la menorá. ¿Ok? También nos dice aquí nos da la estructura de cómo se veían las flores. ¿Cómo está aquí? Cómo se miraban las flores, los vasos y las esferas. Aquí están las posturas de las dos formas, triangular y circular como conocemos normalmente, pero también se creía que era, algunos piensan que era la forma triangular. Y aquí nos explica cómo estaban acomodadas. Mire, ahí están las copas, la flor, las esferas, ahí estaba todo acomodado. Y por último, no, aquí hay otra imagen. ¿Cómo se miraban? Por último, nos da una imagen de... Hay mucha información aquí en este libro acerca de la menorá. Me voy a brincar y aquí está en grande. Ahí está la que conocemos normal. Ahí está con sus flores. Las flores, lo que ve hasta arriba, era donde se depositaba el aceite. Y aquí está la triangular. Ese es el diseño de la fórmula triangular. Ambas tenían su bloque, su base, que era un bloque. La forma en la que ardían. Aquí está la forma en la que ardían de las flores. Se salía el aceite, la mecha. Tres para el centro y otras tres para el centro. Y ahí están los utensilios con los que se limpiaban. Estos de aquí. ¿Ok? Eso es lo de la menorá. También algo importante es el hecho de que muchas veces no nos damos cuenta que en la Biblia, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 4, nos está describiendo el templo de Salomón. Y dentro del templo de Salomón nos dice, asimismo, versículo 7. Versículo 7 dice, asimismo hizo 10 candeleros de oro. Y aquí la palabra para candeleros es menorot. Hizo 10 menorots de oro, o sea, había 10, no solo uno, había 10 según su forma, las cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente 100 tazones de oro. Por aquí hay una imagen que le quiero presentar. Se me olvida que esta cosa tengo que navegar por aquí. Que una imagen que le quiero presentar, y esta es la imagen del templo de Salomón. Y si usted ve, aquí hay 5 menorás, 5 menorots o menorá en singular. 1, 2, 3, 4, 5. Se creía que había 5 mesas de panes aquí al lado de ellas. Y de este otro lado había otras 5 con otras 5 mesas de panes. Este es el templo de Salomón. Aquí es donde están los querubines. Había una puerta, había un velo. Y así es como se miraba. ¿Okay? Claramente vemos que la Biblia dice, asimismo, 10 candeleros de oro, 10 según su forma, los cuales puso en el templo. ¿Okay? Solamente para que tenga ahí y vea que había 10 candeleros de oro. Ok, ahora sí. Capítulo 2. La ubicación del altar es muy exacta y jamás se lo cambia de lugar, como expone. Y este es el lugar para las ofrendas de Israel. Y en la ubicación del gran templo, Isaac fue atado, como expone. Ve a la tierra de Moriah y también dice, y construyó Salomón la casa en el monte Moriah. Y es una tradición aceptada por todos, que el lugar donde David y Salomón construyeron el arca en la era de Aramná fue el lugar donde Abraham construyó el altar y ató a Isaac. Y ese fue el lugar en el que Noach construyó su altar cuando salió del arca. Y ese fue el altar sobre el que ofrendaron Caín y Abel.
y sobre el cual Adam Harishon, Adán el primer hombre, sacrificó cuando fue creado. Y de ahí de esa misma tierra fue creado. Dijeron los sabios, Adán fue creado del lugar de su expiación. Las medidas del altar son muy exactas y su forma es conocida porque fue transmitida de hombre a hombre, de generación en generación, y el altar que construyeron los repatriados del exilio de Babel lo hicieron similar al que será construido en el futuro. No hay que incrementar ni disminuir su medida. De los profetas que ascendieron con ellos desde el exilio, uno testificó de la ubicación del altar, uno sus dimensiones y el tercero la ley de que podían presentar ofrendas al altar, aunque todavía no estuviera el gran templo. Esto es interesante, porque si nosotros entendemos lo que acabamos de leer, vamos a entender muchas veces la discusión que hoy hay en día. No es necesario que haya un templo, porque si nosotros vemos el retorno, cuando ellos regresan del exilio de Babilonia, lo primero que construyeron fue un altar. La ofrenda tamid, la ofrenda diaria, otra vez se reinstituyó. Ellos empezaron a hacer la ofrenda diaria. Después, más adelante, sube Zorobabel, que fue el gobernador. Y cuando él está gobernando, es que se empieza a construir el edificio del templo. Y luego subió Nehemías y se construyen las paredes. Pero lo primero que se construyó fue el altar. Según se cree y según tenemos entendido, lo primero que se tendrá que construir para el tercer templo será el altar. El altar, las ofrendas son otra vez reinstituidas, la ofrenda tamid, la ofrenda diaria, y una vez que el antimesías venga y profane el lugar parándose en un área donde no se debe parar, sabemos que los 3 años y medio pesados de la tribulación habrán empezado y al final de ellos vendrá el Mesías, y entonces en el reinado del Mesías el templo será terminado, será construido en su totalidad. Pero aquí vemos que dice, uno testificó dónde estaba el altar, otro testificó sus dimensiones, las vimos la semana pasada, y otro testificó, les dio la seguridad de que podían presentar las ofrendas sin que hubiera un edificio completo. Y eso lo hicieron cuando regresaron del exilio. El altar que hizo Moshe, que hizo Salomón, que hicieron los repatriados y el que se hará en el futuro, todos tienen una altura de 10 amots y lo que indica en la Torá, y 3 amots su altura alude al lugar de la pira solamente, la parte superior, y las dimensiones del altar que hicieron los repatriados y el que se construirá en el futuro miden 32 de ancho por 32, ya lo vimos la semana pasada. Las dimensiones y el diseño del altar son las siguientes. El altar estaba compuesto de 3 partes, la base, el sobeb y la pira, a partir del cuadrado de 32 por 32 a nivel del suelo. 5 tefajim de alto y 5 tefajim hacia el interior forma la base. Por lo tanto, la medida de la parte superior de la base, es decir, la medida del sobeb, era de 30 amot y 2 tefajim por 30 amot y 2 tefajim. Ahorita le enseño. Bueno, aquí está, aquí hay un gráfico, dice. Un gráfico. Déjenme ver cuál es el gráfico que enseña aquí. Estamos en el Estamos en el 2. Aquí está. No se desespere, aquí está. Prácticamente la foto que le enseñé la semana pasada. Ahí está los tres niveles del altar. ¿Se acuerda que estaba la base, el nivel intermedio, el nivel alto donde están los cuernos? Aquí en las 4 esquinas que estaban los que se llaman los cuernos. Es lo que está diciendo ahí. 8. La altura de cada estructura de esquina del altar es de 5 tefajim y mide una ma de cuadrado. Las estructuras que componen las 4 esquinas son los cuernos. Y la altura de la pira es superior de 18 tefajim, que vendría siendo
este gráfico de aquí. Ahí está la altura de la base, el altar y después la parte de lo que se llaman los cuernos, las esquinas. Así era el altar, mire, parece, parece un pastel de tres niveles. Una línea roja, dice aquí el 9, eso ya lo vimos, ya repetición, una línea roja rodeaba el altar en medio para separar la sangre de la mitad. Ya se la enseñé la semana pasada. La base, el yesod del altar no lo rodeaban los cuatro lados como en el sobeb, sino que recorría todo el norte y el oeste, un codo en el sur y un codo en el este. La esquina sureste no tenía base que sobresalía. Este de aquí. Aquí vamos la base. Vemos que no había base en el este ni en el sur. Ve la rayita que dice base. Esta de aquí, base. Está todo alrededor. Está en la oeste y está en el norte. Pero en el este y en el sur no vemos esa base. No tenía base. La esquina suroeste tenía dos orificios como fosas delgadas llamadas shitin. Son los dos hoyitos donde se depositaba la sangre. Aquí están. Esa es la esquina suroeste. Entonces, prácticamente esto es lo que vimos la semana pasada. La rampa que estaba construida. También aquí hay una foto de la rampa. Está mejor la que le enseñé la semana pasada, pero bueno. Aquí está la rampa. Aquí está la rampa. Y las dos pequeñas rampitas de aquí de este lado, aquí. ¿Okay? Las dos mesas que estaban ahí para cuando ponía las partes. Aquí están las dos mesitas. Y aquí está su lugar donde se acomodaban, aquí, al lado de la rampa. A ver qué más por aquí. Había dos mesas en la rampa. Me adelanté porque en el capítulo 3 se me había olvidado que el capítulo 3 estaba hablando de aquí se lo enseño. Capítulo 3 estaba hablando de la menorá y está hablando que hay 22 copas, 9 flores, 11 esferas. Y aquí nos da un gráfico, pero ya lo encontré. Gráfico que muestra el libro este. Ya le enseñé en el otro libro, pero aquí está el gráfico este. Flor, esfera y copa. Era lo que tenía la menorá. Flor, esfera y copa. ¿Okay? Esto ya se lo enseñé. La base estaba compuesta de 3 patas. 9. Ya cerré el libro y me faltó la 9. Aquí está. Aquí este libro muestra la figura de triangular. Pero ahí vemos la esfera, las copas y vemos lo que acabamos de ver. Déjeme leerle de este otro libro, algo interesante, porque ya de aquí vamos a ir a la mesa de los panes. Pero antes de ir a la mesa de los panes, déjeme leerle de este libro. Vamos a leer un poquito de este libro. Este libro es el libro de Quest, revelando la montaña del templo de Jerusalén. Vamos a ver qué dice aquí. Dice la era de Arauna y la ubicación del altar. Vamos a leer aquí, esta parte de aquí. La ubicación del primer templo está estrechamente relacionado con la era de Arauna, el rey Jebuseo, a quien David se la compró para construir ahí un altar a Adonai, y Adonai su Dios. Dice Primera de Reyes 22, 18 al 25. Dice,
Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará. ¿Qué es eso? Déjame asegurarme que era esa. Primera de Reyes 22, del 18 al 25. Primera de Reyes, ok. No me está hablando de la... No me está hablando de la era de... No me está hablando de la era. Ese versículo lo está citando mal, se equivocó el libro. La era de Arauna está en Segunda de Samuel 24:18. Yo no sé qué le pasó no sé qué le pasó al libro que está citando. Segunda de Samuel 24:18. Ahora sí, mire, ahora sí, aquí está. Segunda de Samuel 24:18 dice, y Gad es el profeta, vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Adonai en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David, vamos a leer desde el 15. Del 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Adonai, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Adonai, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Adonai al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Adonai, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Adonai, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Adonai envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Adonai se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Adonai estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. El ángel se paró ahí. Y David dijo a Adonai, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Adonai en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Adonai, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Adonai, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, le da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Adonai tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Adonai mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó ahí un altar a Adonai y sacrificó holocaustos de ofrendas de paz y oyó a Adonai las súplicas y cesó la plaga en Israel. Aquí se levanta el altar y vamos a ver dentro de este libro que estábamos leyendo, que nos está relatando la historia de él. Dice,
lo compró. En general, se cree que el altar que David se construyó en el mismo, se cree que el altar de David se construyó en el mismo lugar en el que Isaac fue atado para preparar su sacrificio, como se relata en Génesis 22. Sin embargo, nos gustaría ser más precisos sobre la relación entre la roca, el lugar de la era de Arauna, los altares erigidos por Abraham y David, y el lugar del templo de Salomón. Para ello debemos examinar primero la información histórica, tal como se conserva en la Biblia hebrea. Seguimos leyendo. Los sucesos que ocurrieron hacia el final de la vida de David están registrados en 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21. Dios había traído una plaga sobre Israel porque David había ordenado a Joab que contara a Israel y a Judá, aparentemente habiendo olvidado el mandato registrado en Éxodo 30:12 de hacer provisión para pagar un rescate por cada individuo contado, el shekel. Entonces Dios ordenó a David que comprara la cima del monte Moriah como lugar para ofrecer sacrificios. David pagó primero 50 ciclos de plata por la era y más tarde 600 ciclos de oro por todo el monte. Primera de Crónicas 21:25 nos dice, aquí lo leemos, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Lo compró. Para la gente que dice que el monte del templo no le pertenece a Israel, Primera de Crónicas 21:25 dice que David pagó por todo el monte. Así es que ese monte es de Israel, es de los judíos. David lo compró. Y hay un precedente legal en Primera de Crónicas 21:25 que es el Tanaj hebreo. Pero ahí está. Dice, estableciendo así su propiedad del monte Moriah, que estaba destinado a convertirse en el monte del templo. Vamos a seguir traduciendo por aquí. Dice, ¿se fue? Ok, voy a traducir esta parte de aquí. Analicemos estos acontecimientos con más detalles. El ángel enviado por Dios para traer una peste sobre Israel fue detenido mientras extendía su mano sobre Jerusalén. Es instructivo observar dónde vio David al ángel. Dice Primera de Crónicas 21, 15 y 16. Y envió Adonai el ángel a Jerusalén para destruirlo. Ya lo leímos. Voy a brincarme. Aquí hay que hacer dos observaciones. En primer lugar, el ángel no se paró en la era, sino junto a ella. Y en segundo lugar, el ángel debió pararse en un terreno más elevado. Ya hemos señalado que las eras no suelen estar en la cima de las montañas, sino un poco más abajo, para que el viento se lleve la paja más ligera, pero no el grano más pesado. El viento dominante en Israel sopla del oeste, por lo que cabría que esperar que la era de Aruna estuviera situada debajo y al este de la roca. Vamos a ver exactamente dónde estaba parado. Aquí nos está diciendo la ofrenda de Isaac, cómo se miraba en el monte Moriah. ¿Okay? Este es un cuadro antiguo. Esta es una impresión de David, dice, vamos a traducir esto aquí. Impresión artística del rey David tras construir un altar en la era que compró a Ornán, Arauna, el Jebuseo. Presenta una ofrenda en respuesta a la hambruna que se había abatido sobre Israel, y el Señor le respondió descendiendo con fuego sobre el altar. Primera de Crónicas 21:26. Dice, y edificó ahí David un altar a Adonai en el que ofreció holocaustos, ofrendas de paz, e invocó a Adonai, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Si usted pensaba que únicamente en el templo de Salomón había descendido fuego, quiere decir que no habíamos leído este pasaje donde dice claramente que en ese altar que construyó David había descendido fuego. ¿Sí? A veces las cosas están ahí, pero no las leemos. Seguimos leyendo por aquí. La posición del ángel junto al suelo se identifica como entre la tierra y el cielo. Evidentemente estaba de pie a un nivel más alto que David, por lo que parece más probable que el ángel estuviera de pie en la cima de la roca, entre el cielo y la tierra. Esto indicaría que aunque estaba en la tierra, estaba en comunicación directa con Dios en el cielo. La santidad de la roca era pues mayor que la de la era. David compró esta era en Arauna y construyó un altar, no en la cima de la montaña,
donde estaba el ángel, es decir, la roca, sino la era situada más abajo al este. La ubicación del altar en el templo de Herodes puede calcularse utilizando las tablas del capítulo 9. Una vez establecida la ubicación del lugar santísimo, se puede determinar toda la disposición del complejo del templo de Herodes. Por tanto, si se trabaja hacia atrás, la ubicación del altar determinaría la ubicación de la era. Y esto vamos a ver, esto ya lo vimos la semana pasada. La semana pasada lo vimos y ahora no lo encuentro. No le digo. Página 370 y 371. Por aquí debe de estar. Por aquí debe estar la foto que le quiero mostrar. Que no la encuentro. La menorá. Me quito la imagen aquí. No, no me apareció la imagen. Vamos a regresar donde estábamos. Aquí la encontré. Prácticamente lo que está describiendo aquí es que el templo de Herodes, aquí está el templo de Herodes, y si estamos viendo el domo dorado, ahí era donde estaba el lugar santo. Lugar santo, después el lugar santísimo, y por aquí estaba el altar. ¿Okay? Dice aquí, investigar y analizar la roca hasta el máximo mínimo detalle no fue tarea fácil, ya que nadie antes había realizado una investigación arqueológica sistemática de esta roca, que es en realidad la cima del monte Moriah. De hecho, la roca es muy poco conocida en los círculos arqueológicos. Los arqueólogos israelíes que habían descubierto gran parte del antiguo Jerusalén en excavaciones cercanas evitaban la roca como plaga bíblica que cayó sobre la ciudad durante el reinado de David. La sensibilidad política de la zona y los problemas aparentemente insolubles de su interpretación la convirtieron en una auténtica terra incógnita académica, a pesar de ser el centro de las tres principales religiones del mundo. ¿Okay? Ahí la encontré. Entonces vamos a regresar aquí a donde estábamos leyendo. Ahora sí. Aquí era donde estábamos leyendo. Déjame ir rápido para acá para terminar. Dice, hay más pruebas en las escrituras que muestran que el lugar santísimo estaba situado en el punto más alto del templo. Capítulo 6, página 268, ya vimos, ya nos hemos referido a la visión descrita en Isaías 6.1, donde el profeta ve al Señor sentado en el templo, alto y sublime. El lugar reservado a la deidad era sin dudar el lugar santísimo, donde solo una vez al año se permitía entrar al sumo sacerdote en Yom Kippur, el día de expiación, es decir, el 10º día del 7º mes. La visión a la que también hace referencia en Juan 12:41 ocurrió durante el año en que murió el rey Usías, presumiblemente a causa de la lepra que contrajo como castigo por ofrecer incienso en el templo, algo que no le estaba permitido. Aunque solo fue una visión de una visión, la descripción de Isaías probablemente se basó en la situación real del templo con el lugar santísimo en un nivel más alto que cualquier otra parte del mundo. Hablamos mucho de la visión de Isaías cuando lo toca con el carbón y pensamos que él estaba en el cielo, cuando quizás él estaba teniendo una visión de lo que era el templo en Jerusalén.
Y este autor nos está diciendo que podía hacer eso. Vamos a ver qué nos dice aquí acerca de Abraham. ¿Qué nos dice acerca de Abraham? Abraham y el monte Moriah. En particular, tanto a Abraham como a David se les indicó el lugar donde construir sus altares por instrucción divina. Abraham fue enviado a la tierra de Moriah para ofrecer ahí a Isaac en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, dice Génesis 22:2. Después de que el ángel le impidiera a Abraham sacrificar a Isaac, llamó el nombre del lugar Adonai Jireh, como se dice hoy, Bejar Adonai Jireh. Esta última frase puede traducirse en el monte de Adonai. En el monte Adonai proveerá. En el monte Adonai será visto. Ambas traducciones se tienen, por supuesto, un impacto profético conectado el sacrificio de Isaías con el del posterior Mesías. Pero, ¿dónde estaba su lugar exacto? ¿Donde Abraham construyó su altar? No se nos dice en el Génesis, pero el significado profético de las palabras de Abraham apuntaría al establecimiento de una santidad continua de este lugar como altar. Habría sido apropiado que David construyera su altar en el lugar que Abraham había elegido. En este caso, la ubicación del altar del templo de Herodes, que mostraremos que está a 6.60 metros al este de la cúpula de la cadena. Véase página 357. 357, ¿qué nos dice la 357? Aquí está el monte Moriah. Y luego nos enviaba a la 362. Aquí está el domo dorado. Aquí está el domo de la cadena. Es este que estamos viendo aquí. El domo chiquito que aparece en las fotografías. Y aquí era donde estaba el altar. ¿Ve? Estaba al este del altar. Aquí está el altar, ¿ve? Aquí está el domo pequeñito. Aquí está el domo grande. Aquí está la roca que está debajo del domo, donde estaba el arca. Y aquí estaría el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a regresar para... Vamos a seguir traduciendo. Dice, la reconstrucción del segundo templo. Etapas del desarrollo del monte. De arriba abajo, la plaza del monte del templo, separada tras el retorno a Sión, la Acra, construida al sur del monte del templo, la ampliación Asmonea, el monte del templo Herodiano y 5, el monte del templo durante el periodo Omeya. Son estas fotos que vemos aquí. Vemos las extensiones en rojo. La 1 es la plaza del monte. La 1-1, la plaza del monte de cuando ellos regresaron. La Acra, esta es la Acra. Después la ampliación Asmonea, los asmonianos pusieron la línea roja. Después el monte, en el tiempo de Herodes, se extendió la montaña, todo lo verde lo extendió Herodes. Y después el monte durante el periodo Omeya o el otomano. Ya no vemos el templo, vemos la mezquita, vemos el domo aquí y ya cómo cambió el templo. Los babilonios, dice aquí. Los babilonios invadieron la tierra de Israel en el 586, cumplieron la profecía de Jeremías, capítulo 25:1. Toda esta tierra será desolada y asolada, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Ya sabemos, quemaron la casa de Dios, derribaron el muro de Jerusalén y quemaron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos preciosos. Y a los que habían escapado la espada de Babilón, los llevaron a Babilonia. Esa parte está aquí, en este mapa. Desolaron, capturaron y destruyeron a Jerusalén. Yeshua y Zerubabel. Vamos a leer esta parte aquí. Yeshua y Zerubabel.
Jesús y Zorobabel. En Esdras 3, 1 al 3 leemos, en el primer año Ciro de Persia, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Adonai por boca de Jeremías, despertó Adonai el espíritu de Ciro, rey de Persia, e hizo pregonar por todo su reino, y lo puso por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Adonai, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay de entre vosotros, de todo su pueblo? Su Dios esté con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Adonai, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ahí vemos el edicto y se les dice que suban. Entonces van a subir de Persia, van a subir hasta Jerusalén. Vienen aquí por toda esta área, bajan y llegan a Jerusalén. Aquí en esta imagen, vamos a ver qué dice en esta imagen. El mensaje de Ageo, este es el Ageo el profeta. El mensaje de Ageo a Zorobabel y Jesúa fue escuchado. Quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria, y como la veis ahora, no es a vosotros, no es a vuestros ojos en comparación como ella de nada. Ageo 2:3. Y ahí está, ahí ya se ve el templo que se está construyendo. El altar y la fundación del templo. Le estoy mostrando esto para que vea que el altar se tiene que construir en el mismo lugar. Por eso le estoy leyendo todo esto. El primer acto de los retornados bajo la dirección de Zorobabel y Jesúa, hijo de Josadac, fue restaurar el altar del Dios de Israel sobre sus cimientos y comenzar a ofrecer los holocaustos matutinos y vespertinos, continuos según Éxodo 30:38. Cualquiera quisiere. Otra vez me está citando un versículo mal. Este recurso está. Ese no es el versículo. Déjenme se lo busco. Por eso no hay que confiar. No hay que confiar mucho en los recursos, ¿verdad? Porque mire lo que pasa. Prenda continua. Éxodo 29. Sobre Éxodo 29, ya que me echó a perder aquí el Éxodo 29. Éxodo 29, aquí está, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. La palabra continuamente es tamid. Tamid, que significa, no me lo dio en español, continuamente, tamid. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro por cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de efa de flor de harina amasada. Ofrecerás, dice aquí 41, ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, también con harina. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión. Okay, ahí nos dice cuándo se ofrecían. Eso no es Éxodo 30, es Éxodo 35, versículo 38. La fiesta de los tabernáculos se celebraba junto con todos los sacrificios. Todo esto se hizo antes de la colocación de los cimientos del templo, lo que demuestra que la colocación del altar y la reanudación de los sacrificios tenían prioridad sobre la construcción del templo. Aquí está lo que le estaba diciendo hace ratito acerca de qué pasará en el milenio. ¿Se construirá el altar, el templo? Bueno, estamos viendo el antecedente de el retorno de Babilonia. Dice, la colocación del altar y la reanudación de los sacrificios tenía prioridad sobre la construcción del templo.
Mira lo que dice aquí. Un año después, en el 535, se pusieron los cimientos del templo. Tardaron un año después de que se edificó el altar en poner los cimientos del templo. O sea que un año completo estuvo funcionando el altar sin templo. Ya después de un año pusieron los cimientos para el templo. Seguimos leyendo aquí. No hay razón para dudar de que los cimientos de 60 codos, 103 pies o 31.50 metros de ancho se colocaron en el mismo lugar y tuvieran la misma orientación que los templos de Salomón, que los del templo de Salomón en el monte Moriah, ya que la roca aún existía y sus zanjas de cimentación rocosas habrían dictado la orientación del edificio. Aunque hubo gran regocijo en esta ocasión, se mezcló con las lágrimas de la vieja generación de israelitas que presumiblemente veían estos acontecimientos como inferiores a los del templo anterior. No obstante, fue un paso importante hacia la restauración de un centro de culto en esta provincia persa de Yehud. Y ya nos dice un año después del edicto, un año más tarde, en el 521, al edicto original de Ciro fue reafirmado por Darío, hijo de Istapés. Fue entonces cuando Ageo y Zacarías se embarcaron en la misión profética y la obra se aceleró. En el año 515 tuvo lugar la dedicación del templo. O sea que fue aproximadamente casi 6-7 años después de el edicto de Ciro que el templo estuvo construido. 7 años. Pero durante esos 7 años el altar estuvo funcionando constantemente, no falló. Déjame ver si hay algo más por aquí que le puedo mostrar. Bueno, esta es la imagen de Jerusalén construida con sus muros en el tiempo de Nehemías. Aquí está el templo y aquí está la pared que corría. Ahí vemos hasta acá abajo la piscina del Siloé, aquí está. Ahí vemos las paredes con las puertas que reedificó en Nehemías, el templo. Aquí está la estructura del templo. Esta es la locación de las murallas de Nehemías, de las murallas de la ciudad de Nehemías, la presumible locación. Así es que se está entendiendo dónde estaba. Aquí está la reconstrucción del templo en el monte. Y aquí vemos el templo. Ya después nos habla de Alexander el Grande y de... Pero para que usted se dé cuenta que a veces cuando empezamos a estudiar Mishnah, Torah, y en este caso que son cosas del templo, podemos ver que la locación dice que tiene que ser en el mismo lugar donde estaba construida. Y si nosotros regresamos un poquito aquí a esta parte de atrás, a esta imagen, entonces tenemos que entender que el altar no va a ser construido en cualquier lugar. Esta imagen, mire, esta imagen dice, esta era la locación de la era de Aruna, la que compró David, que le enseñé que compró David y que levantó el altar. Aquí está. Y es el mismo lugar donde en la otra imagen que le mostré. Vea esta imagen aquí. No la pierda de vista porque aquí está el domo. Aquí está el domo. Y entonces si nosotros vamos a esta imagen, esta de aquí, nos vamos a dar cuenta que nos está poniendo el altar en el mismo lugar. ¿Se fijó? Aquí está el domo y aquí está el altar. Quiere decir que muchas veces se piensa que el domo dorado tiene que caer. Claro que tiene que caer, pero realmente donde está el altar hoy en día, o donde se va a construir el altar
No es ni siquiera donde está el domo dorado, ni el domo de la cadena, sino es más al este. Ahora, ¿todo el templo se tiene que purificar? Claro que sí, todo el templo se tiene que purificar. Pero una vez que se purifique el templo, ese altar, lo vamos a ver ahí. Así es que cuando usted vea la imagen del monte, imagínese, el, y aquí nos muestra la corte de los israelitas, la corte de los sacerdotes y el altar. ¿Y qué vemos? ¿Y qué vemos nosotros en la qué vemos nosotros en la aplicación del templo? Cuando nosotros vemos el templo, vea esta imagen, ¿ok? Porque esto es lo que vemos hoy en día. Esto es lo que vemos hoy en día. Está la abominación desoladora, pero si yo lo llevo a esta parte de aquí, déjenme cambio aquí, a ver si me funciona este cambio. Ajá, ahí está. Si yo lo llevo a esta parte de aquí, quiero que me diga qué es lo que usted ve. La corte de los israelitas, la corte de los levitas, la corte de los sacerdotes y qué vemos ahí enfrente. El altar. Me salí. No, me fui más para atrás. Es que ahí está el altar. So, prácticamente lo que hoy veríamos en el monte del templo sería el altar y aquí donde están estos escalones estaría el domo de la cadena, el domo chiquitito. Aquí está, aquí estaría. Aquí empezaría donde está este escalón. Este escalón de aquí empezaría el domo chiquito. Entramos un poquito más para acá. Y de aquí para allá empezaría el domo dorado, el domo grande. Que está, el centro del domo grande está exactamente donde estaba el arca de nuestro rey. Nuevamente le voy a volver a presentar esta imagen para que vea qué es lo que le acabo de presentar a través de la aplicación. Eso es lo que acabamos de caminar nosotros. Entramos por esta parte, aquí están las puertas, entramos por el área de los israelitas, entramos por el área de los levitas y los sacerdotes. Aquí cantaban los levitas, aquí estaban los sacerdotes que no podían oficiar, pero que tenían algún impedimento. Aquí estaba el lugar de la matanza, donde están las mesas. Aquí están los escalones que íbamos subiendo. Y aquí donde le dije a la mitad, donde estaba el escalón grande, aquí está el domo. Después entramos y cuando entramos al lugar santo, empezaba el domo dorado y seguimos caminando todo el lugar santo. Al lugar santísimo está la mitad del domo dorado donde está el arca. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver todas estas cosas? Bueno, entendiendo, entendiendo lo que vimos aquí, el altar. ¿Dónde está el altar? Y si nosotros regresamos al libro de... Si nosotros regresamos al libro, capítulo 2. Capítulo 2, esto que leímos, que nos dice las dimensiones del altar y, y que nos dice aquí, bien claro, bien claro. La ubicación del altar es muy exacta y jamás se lo cambia de lugar, como expone, y este es el altar para ofrendas de Israel. Mucha gente ha dicho que el templo estaba en la ciudad de David y no en el monte del templo, pero de acuerdo a todo esto que le acabo de presentar, es importante estudiar porque cuando vemos videos, por muy bonitos que se vean, si no tienen la información que se puede validar y que podamos ver que es fidedigna, correcta, entonces están mal. Y por muy bonitos que se vean los videos, pues engañarán
aquellos que no tienen conocimiento. Mucha gente dice, pero le toma mucha importancia al altar, le toma mucha importancia al templo, un templo de piedra, le toma mucha importancia a todo esto. ¿Por qué le toma mucha importancia? Porque conocer estas cosas nos ayudará a entender los eventos proféticos que van a ocurrir antes de la venida del Mesías. Cuando usted vea que están limpiando el área del templo, solo quiere decir una cosa: el altar se va a construir. Y si usted tiene una imagen, una memoria fotográfica, que usted ve cómo está el templo ahora, y después usted ve, mira, ahí estaba el domo, y al mira, está levantando, ese es el altar, es el lugar correcto. Y cuidado, que si nosotros sabemos que es el lugar correcto, cuidado de decir, ese es el altar del anticristo, del antimesías, los judíos van a adorar a la bestia, porque se va a venir, porque todos estos comentarios se van a hacer, pero usted y yo que estamos estudiando, nos estamos tomando el tiempo, cuando veamos esas cosas vamos a decir, es el lugar exacto, tal y como pasó con Abraham y con Isaac, tal y como pasó con David, cuando compró la era y edificó el altar, tal como pasó con Salomón cuando construyó el templo y el altar quedó en el mismo lugar, tal como pasó con Esdras cuando regresó Jesúa a Zorobabel, construyeron el altar y no había templo y funcionó por un año hasta que empezaron a poner las bases del templo, y funcionó 7 años hasta que terminaron el templo y fue dedicado. Funcionó el altar día tras día, tras día, tras día. Así es que no hay tal comentario como que, pero hay altar y no hay templo, eso no es de Dios. Pero todas esas cosas que usted va a escuchar, de aquí en adelante usted puede decir, mira, yo te voy a llevar, mira, vamos al libro de Esdras, vamos a Geo, vamos a ver este tipo de cosas. Y la gente va a empezar a mirarlo a usted y a mí, cuando sepa que nosotros tenemos información que hemos validado y que estamos viendo acorde a los tiempos. Por eso es importante. Tal vez estas clases del libro 8 que son de la casa del rey van a ser pero muy aburrido, información y todo, pero cuando se estén desarrollando los eventos futuros, usted dirá, gracias a Dios que pude haber estudiado eso y que ahora lo entiendo. Gracias porque ahora lo comprendo. Así es que, y vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo juntos. Lo miro la semana que viene para que estudiemos un poquito acerca de la mesa de los panes. No, ya es capítulo 4, vamos a ir al capítulo 4, la mesa de los panes. Ya, la mesa de los panes. Aquí nos habla un poquito más del templo. La piedra, había una piedra en el Kodesh HaKodashim, sobre la cual se apoyaba el arca. Esa ya se la enseñé. Pero vamos a la próxima semana. Vamos a seguir estudiando un poquito más de esas cosas y teniendo un tour virtual con la aplicación del templo para seguir aprendiendo, seguir creciendo, y para que usted vea que poco a poco conocer la casa del rey le va a ayudar a entender, a tener orden en su vida, en su matrimonio, en su casa. Hoy pudimos ver que lo que es sagrado no puede ir a lo profano, y lo que es profano no puede ir a lo sagrado. Y siempre tenemos que hacer el esfuerzo de que si algo es para Dios, tenemos que hacerlo bien. Mis Shabbats han cambiado. Y no se lo digo por presumir ni por vanagloria, pero mis Shabbats han cambiado. Yo he aprendido a través de estudiar las leyes de Shabbat. Yo he aprendido que me presento a la mesa del rey, bañadito y con mis mejores ropas. ¿Por qué? Porque si voy a darle al rey, le voy a dar lo mejor. Y siempre me presento a la mesa como con lo mejor que tengo. Pero ese soy yo. No, no crea que le estoy diciendo usted tiene que hacer esto siempre. Nuevamente, estamos en un caminar en donde vamos paso a paso, y si usted entiende algo y lo siente en el corazón, entonces lo puede empezar a caminar. De lo contrario, tome las cosas con calma, con paso a pasito, pero paso firme. Tampoco se me quede ahí en el camino de, voy tranquilo, y ya lo que tiene es una concha que se quedó ahí de voy tranquilo. No, voy paso a pasito, pero no me he parado, sigo caminando, sigo caminando. Familia, nos veremos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre las leyes de la casa del rey. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, familia. Bendiciones. Shalom.